20 minutos faltan para las 11 de la mañana. Juan Pablo Mazzaferro está con nosotros. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Hola, Seba, buen día. ¿Bien ¿Todo vos? bien? Bueno, para el que no te conoce, charlábamos un poquito fuera de aire. 39 años tiene Juan y una vida con un montón de cosas en el medio, con un hijo de 22, lo hablábamos recién, como alguien que se sobrepuso al mundo de las adicciones. Contame un poco tu historia a mí, a aquel que no te conoce, pues después vamos a hablar de lo que estás haciendo y del laburo que vienen haciendo desde UNIR, vamos a contar qué es UNIR, pero contame un poco de vos primero. Está bien. Yo siempre digo que tengo dos vidas, no una, porque fue muy diferente, ¿no?, la manera de vivir desde la preadolescencia hasta 29 años que recién te decía, y de ahí para acá, ¿no? Son dos vidas totalmente diferentes. Pero bueno, yo ya he contado en varias oportunidades sobre mi historia, sobre el consumo y el problema de adicciones que tuve. Fueron 15 años duros de haber sufrido la enfermedad. Uh-huh. Siempre me gusta decirlo de esta manera porque es una enfermedad que se sufre realmente. Todavía hasta el día de hoy a veces escucho personas estigmatizar de alguna manera o culpabilizar a la persona que sufre, como diciendo, bueno, che, es una decisión que tomaste, que se joda por drogarse. Sí. Y nos falta un poco de conciencia como sociedad sobre que es un tema de salud, es un tema de salud mental. Bueno, lo mío fueron 15 duros y largos años de involucrarme en el mundo de las sustancias, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso conlleva, que no solamente consumir. Ese capítulo oscuro en tu vida arranca ¿a qué edad? Y a los 13, más o menos. Uh-huh. Sí. ¿Ubicás el momento puntual? ¿Te acordás de esa primera vez que...? Sí, me acuerdo, obviamente. Uno a 13, 14 años empieza a salir a la calle, a conocer gente. Y como todo, ¿no? Por curiosidad, porque un amigo lo hace y yo quiero saber y quiero probar. Bueno, así fue mi situación, el momento puntual fue así, en una plaza de Bolboachú, probar la marihuana, por ejemplo. El otro día hablábamos con Lucho igual que dejamos de lado el alcohol. Sí. Y digo, anteriormente a eso ya había empezado a ir a ciertos boliches de la ciudad, de consumir alcohol y demás. Y bueno, por eso digo, no solamente el vínculo con la sustancia, sino que tiene que ver también con los ámbitos en los que uno participa, te empezás, ¿no?, a mover. Claro. Totalmente. Y la marihuana como puerta de entrada muchas veces al mundo de drogas mucho más pesadas. Y previamente está el alcohol. Uh-huh. Yo creo que en la mayoría de los casos, antes que la marihuana está el consumo de alcohol. Pero bueno, insisto con esto, tiene que ver con otras cosas. Digo, uno termina cayendo en la necesidad de consumir a esa edad muy temprana, ¿no? Uh-huh. Porque yo el otro día también me enojé mucho con una publicación que se hizo en uno de los medios de acá de Bolboachú, donde decían que los niños en Bolboachú consumían a los 10 años, ¿no? Como generalizando así la niñez. Sí. Y ¿consumían qué? Drogas. Sí. Y la verdad que me generó mucha bronca porque no es así. Puede haber algún caso puntual, ¿no? Algún caso aislado, 1, 2, 3, 10, ponele. Pero no podemos decir que los niños en Bolboachú consumen droga a los 10 años. Sí. Porque no es así. Digo, vos tenés seguramente algún familiar. Sí, tengo hijos de 8. Sí. Por eso, yo también. Entonces, desde ese punto de vista como padre, me molestó un montón que se diga eso. Y bueno, como digo, tiene que ver con lo que el niño necesita, el adolescente necesita, qué es lo que va a buscar, ¿no? Qué es lo que no tiene en su familia, en su casa, y sale a buscar a otro lado y bueno, en la calle se encuentra con cosas que a veces no son buenas. Uh-huh. ¿No? Y vos decís, bueno, fue primero el alcohol, después la marihuana, en una plaza de la ciudad. Y cuando, porque viste, esta cuestión de, bueno, yo lo controlo, viste, me fumo con mis amigos, y cuando sentís que ya pisaste en un lugar en donde no puedes volver para atrás. Mirá, yo te cuento una experiencia, una tipo anécdota. Había un boliche llamado Farolito acá, no sé si te acordás. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí, bueno. Yo no fui, pero conozco cuentos, nombres, claro. El nombre, sí. Yo tenía, no sé, 16, capaz 17. Y ya consumía cocaína. Y me acuerdo porque quedó como así, como muy marcado esa situación donde yo entraba al boliche, me metía al baño, consumía lo que tenía
y al cabo de 5 o 10 minutos quería consumir más, entonces salía del boliche y me iba caminando hasta el barrio, ¿no? Uno de los barrios, un nombre para no estigmatizar, volvía, repetía la misma situación y así 5 veces lo mismo en la noche. O sea, me pasaba la noche yendo y viniendo para comprar y seguir consumiendo. Entonces, digo, ahí es donde ya perdiste todo. Ahora, vos como en ese momento, digamos, yo te llevo ahí adolescente, ¿identificabas que una cosa es el alcohol, una cosa es la marihuana y otra es la cocaína? Es decir, ¿te dabas cuenta de decir, che, bueno, una cosa es que yo me fumo un porro con amigos, otra es que ya me meta en el mundo de la cocaína? No identificás. No identificás porque, como digo, no tiene que ver con la sustancia que uno consume, sino con la manera de vivir y las necesidades que tenés como persona, que te va llevando, ¿viste? Te va llevando, es para vos lo mismo. Consumir una cosa u otra es lo mismo porque uno lo que quiere es tapar algo que sentís o encontrar algo que no podés desarrollar por tu propia cuenta como persona, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No tener vergüenza o poder tener más capacidad de oratoria a la hora de encontrarte con gente en el boliche. Entonces esos son los motivadores por el cual consumir. Después, ¿cuál es la sustancia? No importa mucho en ese momento. Hasta que uno no identifica, no te das cuenta, ¿no? Que es un problema. Pero en el momento que uno lo consume, uno tiene... por eso digo, la sustancia podría ser el objeto que se utiliza para, ¿no? El motivo de consumo es otro y eso tampoco a veces te das cuenta en el momento. ¿Por qué lo haces? ¿No? Siempre viste que están estas frases que se usan hace mucho tiempo de que uno consume para no sentir dolor. Mientras consumís no lo aceptás a eso, no lo identificás. No decís, tengo un problema y por eso estoy acá. Exacto. No. Pero es así. Es así. ¿Y te enojás con el que te llevó, digamos? ¿Te enojás con el que te mete? Porque siempre hay alguien que te tienta a entrar. La primera vez que consumí cocaína fue también con un grupo de amigos ya instalado. Algunos eran más grandes que yo, 3, 4 años más grandes que yo. Y también caminando por la calle, de repente ellos dicen, bueno, voy al baño de la estación de servicio a consumir ahí. Yo entro al baño y uno me dice, che, ¿querés probar? Sí, quiero probar. Esa fue la primera vez. Y ¿Te arrepentís de algo, Juan? No, hoy en día no. O sea, esa pregunta es un poco capciosa para mí porque no quiero hacer apología al consumo para nada, pero hoy en día por lo que hago, por lo que soy, por la vida que tengo, no. En relación a que si no hubiese pasado todo lo que pasé, tampoco sería lo que soy. Entonces, en ese sentido no me arrepiento de nada. Pero viste que me he escuchado por ahí notas con gente que le ha pasado esto y que te dice, viste, maldigo el momento en el que fui esa noche. Ahora, vos lo que planteás es, si no hubiese sido en el baño de esa estación de servicio, hubiese sido en el banco de una plaza las 2 semanas o en el baño de un boliche 2 meses después. Digo, te iba a tocar. Totalmente, porque yo lo que buscaba como adolescente era tapar algún dolor, tapar alguna angustia o darle... Ahora, ¿qué hacías vos a los 13? Digo, uno piensa hoy, no sé, en un pibe de 13 años, capaz que estás jugando al fútbol en un club, al básquet en otro. Sí. O ¿vos tenías qué tipo de vida? Yo y jugué al básquet toda mi infancia y hasta los 16 años en el Neptunia. Era buen basquetbolista, hasta que empecé a dejar de poco, iba a inglés, a un instituto, catequesis, colegio. Lo que decís vos, lo normal, ¿no? Entre comillas. Pasa que uno también empieza a desviarse de esa vida después. Por eso te digo, ¿no? El consumo termina siendo la consecuencia de la vida que uno va llevando. Nada más que eso. Pero no estoy enojado con nadie ni le echo la culpa a nadie, porque es como vos decís, si no era ahí, iba a ser en otro momento, en otra situación. ¿Te seguiste viendo naturalmente con esa persona? Sí, durante muchos años después, sí, porque éramos amigos. Por eso. No lo sos hoy, pero... No lo soy hoy, pero fuimos, esos momentos fue a los 16, hasta fue 10 años de amistad, era un grupo de amigos, ¿no? Estábamos todos en la misma. Por eso digo, cuando uno como adolescente sale a la calle a buscar algo que no encuentra en su casa, en la calle se encuentra con otro adolescente que está en la misma situación, que salió también de su casa a la calle a buscar algo que no encontró, o que necesite, que no encontró en su hogar, en su familia. ¿Puntualmente puede ser qué? Eso que no encontrás.
Puntualmente es muy caso por caso, es muy historia por historia, porque cada familia es un mundo. Pero por sobre todo, está buena la pregunta que me haces, porque por sobre todo contención en relación a la escucha, ¿no? Es decir, che, yo tengo confianza con mi familia para contarle cualquier cosa que me pueda llegar a pasar. Sí, te lo estoy preguntando más como padre que como periodista. Sí, si no, querés. digo, está bueno porque también para los padres, ¿no? Esto, contarle cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, que primero me van a escuchar. Y me van a escuchar y vamos a pensar juntos y me van a acompañar en lo que sea que me pase. Sin juzgarme, ¿viste? Sin decirme, sos un boludo, o sos un mal alumno, o lo que sea. Eso es fundamental. Entonces, cuando un adolescente no recibe ese espacio de escucha, esa contención, ese acompañamiento en las buenas y en las malas, pasa que en las malas empieza a ir a otro lado, a buscarlo. Y a veces la droga cumple esa función, ¿no? Porque la droga, hay algo que estabiliza también, ¿no? Yo siempre a los chicos hoy en día les digo, no me conté lo que te pasa cuando te drogas, contame lo que te pasa cuando no te drogas, porque por eso la vas a buscar, ¿sí? Entonces, si hay algo tramposo en la adicción o el consumo de sustancias, es que uno siente que está tomando un remedio. ¿Me entendés? Que está tomando un remedio que lo estabiliza, que lo saca un poco de esa revolución que tira adentro, que lo pone en un estado que es siempre el mismo. Entonces, al principio, ¿no? Digo, salís de esa incertidumbre, una gran incertidumbre que es parte de la adolescencia por naturaleza, pero que es aún mayor cuando vos no tenés una contención y acompañamiento en tu casa. Sin juzgar a mi familia, porque los padres hacen lo que pueden. Obviamente, yo la tengo recontra hablado con ellos y la problemática de la adicción no es individual, sino es familiar. Digo, mis padres también tenían ciertas complicaciones y problemas por el cual también dio pie a que se genere un problema de adicción en la familia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Nosotros también cuando brindamos tratamiento, no brindamos tratamiento a un individuo, brindamos tratamiento a un grupo familiar. Y te encontrás mucho con familias que por ahí dicen, no, a nosotros no nos va a pasar, ¿viste? Esta creencia de, bueno, si este juega al básquet, hace deporte, está con amigos, no. Y en un momento te chocas con esa realidad. Y mirá, nosotros no nos encontramos con ese tipo de familias, porque las familias con las que nos encontramos son familias que van a pedir ayuda, pero sí sé que las hay. Sí, yo en mi día a día no estoy en contacto con este tipo de familias que vos nombrás, pero sí sé obviamente que las hay, y a veces creo, y cada vez más, que las pocas políticas sobre adicciones que tenemos hoy como sociedad tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Tiene que ver con que las personas que están cumpliendo una función en algún gobierno no les ha tocado. A veces yo me pregunto, che, ¿qué tengo que esperar? ¿Que a un intendente le toque o que a un funcionario X le toque para que sepa lo que es? Para que sepa lo que es y se ponga a trabajar en serio sobre esto. Me da la sensación de afuera, que justamente sí, que lo que necesitas para que alguien desarrolle bien esto es que lo haya pasado, que lo haya vivido de cerca. Tomar real dimensión desde afuera me parece que es bastante complicado, ¿no? Sí, bastante bueno. Sí, para el ciudadano común, sí. Digo, ya si estás cumpliendo una función en el gobierno, creo que tenés que velar por las cosas que sufren los demás, no solamente porque lo hayas sufrido vos también. Totalmente, pero a lo mejor no llegas a desarrollar la empatía o la sensibilidad necesaria con el tema, no porque no te das corazón, sino porque no le lográs dar la real dimensión. Viste que hay cuestiones en la vida que solo las dimensionás y te pasan, si no es muy difícil. Yo le puedo contar al que no tiene hijo que lo más lindo que te va a pasar en la vida es tener un hijo, pero lo descubrís realmente cuando tenés un hijo. Sí, eso es cierto. Incluso le pasa al familiar de la persona que tiene adicción, por ejemplo, que no toma dimensión realmente de lo que es la enfermedad y de cómo se sufre. Sí, es así como vos decís. Digo, el que realmente sabe lo que se sufre es el que tiene la enfermedad. Ahora, vos arrancás o empezás a
en el mundo de las drogas con esa sensación de yo lo controlo? Es que no hay una sensación de que yo lo controlo porque uno no está pensando en eso, ¿no? Está pensando en otras cosas. A ver, pero no lo veías como un problema o como algo que no podías gobernar en tu vida. Para nada. Después al final sí. Sí, obviamente que hay algo, digamos, que eso te quería preguntar. ¿Hay un momento así como identificás puntualmente esa primera vez con la marihuana en una plaza o con la cocaína en el baño de una estación de servicio? ¿Identificás el día en el que decís, che, esto se fue al carajo? Bueno, sí, la otra vez hablábamos de esto y sí, hay una situación puntual que pasaron muchas veces, también lo decía así, donde uno está viendo cómo amanece, ¿no? Después de 2 o 3 días de gira, o uno, no importa, pero vos decís, che, estoy descolocado del mundo, la gente está saliendo a laburar o los padres están llevando a los hijos al colegio y yo estoy volviendo a mi casa o viendo cómo sigo la gira. Entonces eso también se sufre, ¿no? Porque la persona que consume siempre en algún momento, aunque sea 10 segundos, tiene una bajada a tierra. Conectás con lo otro. Sí, tenés una bajada a tierra, un momento de lucidez donde decís, che, soy un sapo troposo totalmente y estoy viviendo al revés del mundo. Sí. Pasa que eso te dura muy poco, en primera medida por los efectos que genera la sustancia, ¿no? Más allá de la capacidad de cada uno, de la historia de vida, de lo que uno busque y necesite, digo, no podemos dejar de lado de lo nocivo que es en relación a mente, cuerpo y alma el consumo de sustancia. Entonces, digo, pasa a haber una necesidad física, emocional, ¿no? Si vos decís, che, sí me di cuenta, pero bueno, quiero ir a consumir igual, porque lo necesito. Lo necesito para seguir esto, como te decía, encontrando cierta estabilidad. Porque en definitiva el adicto lo que busca es una estabilidad. Es capaz que me es medio complicado entender eso, pero busca una estabilidad, busca un remedio. El adicto. Y vos, digamos, el adicto esa estabilidad la encuentra cuando está drogado. Exacto. Ahora, me parece que no debe ser casual que vos encuentres ese momento de conexión con los hijos y el colegio, o con la salida del sol, digo, no encontrás la conexión con lo que, che, esto no está bien en el boliche, en la noche, lo encontrás en otro momento. Totalmente, sí. Sí, lo encontrás en momentos donde mirás para afuera, ¿no? Y ves a los demás. Por eso digo, somos seres sociales y es una problemática que también tiene que ver con la sociedad, y la recuperación también tiene que ver con la sociedad. Tiene que ver con volver a conectar eso que se desconectó con la sociedad, ¿no? Esto de decir, che, me siento un sapo de otro pozo, estoy totalmente en otra sintonía con el mundo. Bueno, hay una gran desconexión ahí y hay un trabajo por delante bastante sacrificado y complicado de volver a conectar eso. Digo, que sea sacrificado y complicado no significa que sea imposible. Claro. Me imagino que también lo hace difícil que tu entorno esté en la misma. No faltará que te dice, hincha la pelota. Sí, por eso mismo se abusa mucho de las internaciones. Yo creo que hay, como sociedad, a nivel país, nos hemos mal acostumbrado a internar a una persona que consume droga solamente porque consume drogas. Sí. Y que el primer objetivo, el primer gran motivador es esto que vos decís, sacarlo del contexto. Sí. Si no te saco del contexto en el que está, va a ser imposible que dejes de consumir, y no es así. Digo, sí influye mucho, pero siempre la recuperación real está en una decisión real y personal de querer alejarse de ese contexto. No tiene que ver con sacar a alguien. Ahora, ¿entendés? Mira, hace un tiempo escuchaba una nota que le hicieron a Luciano Castro, lo ubicás, el actor. Contó una anécdota con Diego, con Maradona, que él, digamos, estaba ahí en la misma y en un momento le dice, me quiero abrir, y nos dejamos de ver y se habían hecho muy amigos, y como que Maradona lo acompañó en esa ausencia, decir, dale, yo voy a seguir por la mía. Y no debe ser tampoco tan común, ¿no? Esa cuestión de que el entorno te ayude. No es común. Mirá, me hiciste acordar, obviamente siempre respetando el secreto profesional, pero el otro día un paciente decía que le había mandado un mensaje al tranza pidiéndole que no le venda más, porque había arrancado tratamiento y no quería consumir. A esto se sumó la madre también, ¿no?
pero no es común, como vos decís, y tiene que ver con esto, con el momento de lucidez y también de un pedido de ayuda, ¿no? Fíjate al nivel que llega la necesidad de pedir ayuda. Con el tipo que te vende. Claro. Que por lo general el tipo que te vende le chupa un huevo. Obvio. ¿No? Pero bueno, lo que importa es lo que hace la persona en relación a pedir ayuda, hasta el nivel que llega. Y también al nivel que llega el vínculo que genera el que consume con el que le vende. ¿Se entiende? ¿No? Porque, digo, para mandarle un mensaje al tipo o a la tipa para pedirle esto, pues tiene que tener un vínculo de confianza, ¿no? Entonces pasa mucho en Gualeguaychú y quizás en todas partes que se genera ese vínculo. Por eso digo, la sustancia siempre termina siendo la consecuencia o la frutilla de la torta. Digo, para que la persona que consume genere un vínculo afectivo o de amistad con el que le vende, es porque está buscando otras cosas. ¿Cómo puede ser que termine siendo amigo del tranza? Porque no tenés otras personas para hacerte amigo, no hay. Entonces terminás yendo ahí. O te termina interesando hacerte amigo de esa persona porque tiene lo que necesitas o porque vaya a saber qué. Pero fíjate cómo empiezan a aparecer aspectos en lo emocional, en este caso, donde hay otros tipos de intereses que llevan a consumir. En esos momentos de necesidad, vos decías, yo podía ir y volver del boliche a veces que sea necesaria. Hay pibes que no tienen la guita para ir y volver y decir, y ahí es donde uno conoce las historias de, bueno, son capaces de cualquier cosa. Sí, eso es un problema que agrava bastante la situación, esto de no tener la guita, porque la necesidad hace que uno la consiga de cualquier manera. Muchas veces, en las situaciones menos graves, vamos a decir, se generan deudas. La mayoría de las personas que consumen, si no corta con eso, en algún momento llega a endeudarse con... Sí, conozco el caso de una mujer que su hijo le vendió la silla, la cuchara, llega a la casa y se encuentra con que no tiene las cosas. Totalmente, digo, endeudarse con el que le vende o empezar a sacarle cosas a la familia. Sí, que yo digo en esto también de que el adicto es delincuente, no me parece que sea así, y tampoco me parece que el adicto, la persona que tiene adicciones le robe cosas a la familia, porque como es una problemática familiar, digo, hay responsabilidad de las dos partes, ¿no? Así como la persona que consume se habilita a sacarle cosas a la familia, y aunque le moleste a muchos, de alguna manera también permite eso, ¿sí? Permite que eso siga sucediendo, porque puede pasar una vez, como un caso aislado. Bueno, pero ¿y qué haces, Juan? Tenés que acercarte a un profesional de la salud. No hay nada que uno pueda hacer como decir, che, voy a hacer esto, porque no hay tips, ¿no? Pero tenés que ocuparte de la situación. Si vos viste que tenés un familiar que consume y que te sacó algo que era tuyo para consumir, ahí tenés que accionar. Y creo que el estigma de esta enfermedad no nos permite tomarlo con naturaleza, esto de, che, voy al médico. Seba, si a tu hijo le pasa algo relacionado con la salud, vas al médico. Vas al médico, sí. Acá es lo mismo. Vas al médico. Pasa que eso lo conocés vos, pero muchas veces o generalmente el adicto no quiere ir. No, pero como familiar. Por eso digo, si vos no haces nada, de alguna manera estás permitiendo que eso siga sucediendo. Sí. Digo, es duro por ahí decirlo así, sí. Pero yo creo que es así. Escuchás a Juan Pablo Mazzaferro, director de Proyecto Unir. ¿Vos identificás o sabés ese día que dijiste voy a hacer algo por mí? No sé, hablaste con tus viejos. ¿Qué te hizo el clic ahí? No, lo mío fue grave en relación a la enfermedad, porque yo no tuve la capacidad de pedir ayuda. Sí tuve la capacidad de identificar que no estaba pudiendo. Y yo me imaginaba con 80 años consumiendo droga. Yo ya estaba entregado en ese sentido, ¿no? Decía yo, mi vida va a ser así para toda la vida y bueno, listo, ya está. No tuve la capacidad de pedir ayuda
y en un momento dado, donde yo había hecho abandono de hogar, donde vivía en la calle ya prácticamente, mi familia tomó las riendas de la situación, hizo una medida judicial en ese momento, la ley lo permitía, una protección de personas se llamaba, y me levantó la policía en el barrio directamente. El otro día también hablaba con Lucho y le decía que yo tengo una gran relación con el Estado en ese sentido, ¿no? Porque funcionó bien la fuerza policial, el hospital, esa contención que me pudieron brindar, ¿no? Y bueno, me fueron a buscar en contra de mi voluntad, me levantaron de la calle. Me levantaron, me llevaron al hospital, de ahí con guardia policial también, unos días, y mi familia mientras tanto gestionando todo para que me vengan a buscar de una comunidad privada de Buenos Aires. Sí. Así con fue. la posibilidad económica de poder hacerlo. Totalmente, y sí, eso es una realidad, ¿viste? Hoy en día... Ahora, en un momento en el que se puso un poco de moda la frase a partir del Eternauta de nadie se salva solo, pero que por el otro carril parecemos ser una sociedad que cada vez es más individual, pienso en, bueno, el que tiene la guita, por ahí tiene la posibilidad, y el que no, Exacto. ¿Qué haces con eso? Bueno, hoy en día la ley de salud mental dice que las internaciones, y que es importante decir que las internaciones se tienen que dar cuando hay riesgo de vida para sí, para terceros, y esto es así no porque esperemos a que las cosas... Que pasen cosas feas o graves, sino porque previamente a la internación hay un montón de otras posibilidades de tratamiento, de otros dispositivos que también pueden servir y ayudar. Pero la ley de salud mental dice que las internaciones tienen que ser en los hospitales, ¿no? Los hospitales son gratuitos. En el hospital también brindan atención para adicciones. Más allá de que yo sé que es un garrón, digo, que te dan turno a 6 meses o a 4 meses y tenés que llegar a eso, bueno... con todo lo que la realidad que sabemos cómo funciona, bueno, pero hay. Digo, ¿cuánto tiempo se pasa el adicto consumiendo? ¿O cuánto tiempo la familia se pasa esperando que algo suceda? Bueno, mientras tanto, espera que te den un turno. Por lo menos, ¿no? Ahora, te vuelvo a vos. ¿Te va a buscar un patrullero una noche, supongo? A la mañana era. ¿A la mañana? Sí, eran las 9:30 de la mañana. En un barrio de acá de Gualeguaychú. Que lo viste venir y dijiste, para mí no es. Sí, yo sabía que era para mí. Ah, ¿sabía que era para vos? Sí, yo sabía, porque mi familia ya me había dicho, me estaban buscando, que tenía que volver a casa, qué sé yo. Y incluso a mí en esos días, esto fue un 23 de febrero, en los días previos me da una especie de brote psicótico, digo especie porque no, nadie me lo diagnosticó, pero yo tuve como una cuestión así de paranoia y persecución, porque sabía que me estaban buscando y no quería que me agarren, entonces tuve una cuestión así de media paranoide, y también por el consumo de sustancias, obvio, ¿no? Digo, inducido, una cuestión psicótica inducida por el consumo de sustancias. Y entonces sí sabía que venían a buscar a mí, y cuando llegan, bueno, ya está, ¿viste? Perdiste. Vinieron 2 patrulleros con un psiquiatra del juzgado, me informan que tenía una judicialización y que tenía que acompañarlos. Se armó ahí un cachengue porque la persona que estaban conmigo dijeron, no, que qué sé yo. Nada, no pasa nada, obviamente. Yo dije, no, yo no voy a ningún lado, hice medio paso para atrás y me cazaron de los 2 brazos. Se acabó la historia. Me metieron adentro, sí. Y de ahí derecho al hospital. Después la otra vez contaba el detalle este de que no me revisan, de que me meten en el hospital con sustancia en el bolsillo, de que yo adentro de la sala 6 en ese momento, se llamaba así, ahora se llama salud mental, tenía sustancia en el bolsillo, entonces iba de la cama al baño y consumía. Iba al baño, consumía, me acostaba en la cama. Digo, para dimensionar la enfermedad también, ¿no? Se va, digo, sí. Hasta el último momento uno busca eso. ¿Y qué pensabas ahí? No sé, ibas en el patrullero camino al hospital, o esas primeras horas ahí que decías, bueno, no sé, son un par de días y me las pico. No, yo estaba entre el enojo total con todo el mundo, porque no me dejaban vivir la vida que yo quería. Mi lema era, no le falto el respeto a nadie, ni le hago daño a nadie, solamente a mí, ¿no? Pero era mentira. Obviamente, mentira. Eso es lo que una gran excusa que tenía. Pero yo lloraba, estaba muy enojado. Estaba muy enojado y a la vez en el fondo
sentía como un alivio. ¿Sí? Mirá. Sí, sí. A ver, en el Identificabas, sabía algo, que algo bueno podía pasar. Sí, sí, ¿20 y cuántos, sí, Juan, sí. ahí? 29. 29 ahí, 26 de febrero del 2016. Ahora, ¿no te traccionaban tus viejos? Digamos, no, el amor de tus viejos o las ganas de salir no te alcanzaba. No. Y el tuyo, de tu hijo, que ya ahí también estaba. Y Sí. No, tampoco. no. No solamente estaba mi hijo mayor, sino que estaba Benedetta y Frank, que son los más chiquitos también. En ese momento donde me internan. Ajá. Francisco tenía un mes de vida. Él nació el 28 de enero. Y yo en un mes de vida lo había visto 2 veces nomás. Y eso siempre lo cuento también como para dimensionar la situación. Lo había visto el día que nació y una vez más. La próxima vez que lo vi, o sea, la tercera vez que lo vi en la primera visita cuando me van a visitar a la internación. Y ahí me pasó algo muy fuerte que creo que me cambió la vida, que después de... Yo estaba internado, la primera visita fue 30 días, ponele, o sea que estaba un poco más desintoxicado. Me di cuenta que era padre. Me di cuenta que tenía 2 hijos chiquitos y el mayor, pero 2 hijos chiquitos que me necesitaban un montón, como me necesitó también el mayor, y yo estuve en otra, realmente, digo, ¿no? Y eso, ese día puntual te cae la ficha. y ese día me cae la ficha. Me cae la ficha, más allá de todo el tiempo que yo venía pidiendo internamente ayuda. Una vez reza, le pide Dios ayúdame a salir de esto, y terminé de rezar y seguí consumiendo. Pero ese día me cae la ficha y me dio la fuerza que necesitaba. Me dio la fuerza. A veces uno no lo hace por uno en un principio, sino que lo hace por los demás. Eso es una realidad, aunque siempre uno como profesional o los profesionales te dicen lo tenés que hacer por vos, primero vos, segundo vos y tercero vos. Pero esa es la teoría, a veces la teoría no es tan exacta, digo, en la práctica. Sí, además si vos encontrás ahí lugares desde donde agarrarte, personas desde donde agarrarte... Te agarrás de ahí y les metés para adelante por eso. Porque digo, aprender a quererse... A identificarse, a tener autoestima, también lleva tiempo y es un trabajo a dar que tiene que ver con la recuperación. Entonces no podemos pretender que pase eso de un momento para otro, ¿no? Así que sí, yo en ese momento fue un momento clave para mí. La llegada de mis niños ahí a la comunidad. Fue fuerte. Sí, fue fuerte. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Lo mío fue también raro en ese sentido, porque fue un proceso... en relación a tiempo corto. Yo tuve 7 meses y medio. En 7 meses y medio me dieron el alta. No es lo que suele pasar. No es lo que suele pasar. No, las internaciones duran más de un año, por lo general. Pero no sé qué pasó ahí. Digo, eso fue una decisión del equipo terapéutico, obviamente, y obviamente que tuvo que ver con mi evolución. Sí. Pero, ¿Estuviste internado dónde? En Buenos Aires, en una comunidad de ingenieros Mashuit. Yo me lo adjudico un poco a las ganas que tenía de salir. Sí. A las ganas que tenía de cambiar de vida, de dejar de consumir. 7 meses y medio, ¿cómo es estar 7 meses y medio ahí? Es duro. Es duro estar aislado del mundo, porque vos estás encerrado y aislado del mundo, no puedes ver ni las noticias. Y ¿Qué haces durante el día? Y tenés una estructura de actividades, te levantás una hora, desayunás, grupo terapéutico, limpieza de la casa, almuerzo, otra actividad de la tarde, otro grupo de cierre, cena y a la cama, ducha y a la cama, y todos los días lo mismo. ¿No sabés si es domingo, si es martes? No, sí, lo tenés claro eso, porque hay parte del tratamiento tiene que ver con ordenar una estructura de actividades. Lo tenés claro, aparte hay actividades que diferencian los días, ¿no? Los fines de semana son diferentes. Pero bueno, eso, y convivís con un montón de gente que no conocés, que no todos están ahí porque quieren recuperarse, ¿no? Entonces digo, pasa... No todos tienen la misma gana, no todos tienen la misma realidad atrás, no todos tienen los 2 hijos esperándolos. Totalmente, no todos llegan de la misma manera tampoco, y no todos tienen la misma educación, ni las
misma cultura, y entonces digo, hay una mezcla, hay una diversidad de realidades terrible que puede ser muy enriquecedora para uno o puede ser muy traumática también. Por eso digo, las internaciones tienen que ser indicadas por un profesional siempre y cuidadas, orientadas hacia la comunidad que uno necesita, ¿no? Hay un montón de comunidades, no sabe la cantidad de comunidades y de centros de rehabilitación de internación que hay en Argentina, y está tan desamparado el tema de las adicciones en relación a regularización de leyes. Sí. ¿Por qué pensás que cada es uno así? hace lo que quiere? Pero ¿y por qué pensás que pasa eso? Yo creo que así hay una cuestión de fondo donde las adicciones les es funcional a los sistemas, ¿no? Qué sé yo, a los gobiernos. Digo, vamos a abrirnos al mundo. Pero yo creo que les es funcional tener gente zombie, ¿no? De alguna manera. Porque si no, digo, ya se podrían haber hecho un montón de cosas. Digo, estamos en una altura donde ya sabemos. Si no que se hace porque no se quiere, no porque no. Y sí, bueno, ¿cómo no se va a poder? El otro día no sé a quién escuchaba, yo escucho mucho también política y qué sé yo, y decía, ya saben todo cómo hacerlo. Digo, en todos los aspectos, de todos los ámbitos, de todas las problemáticas sociales que existen, saben cómo hacerlo, saben cómo abordarlo en primera medida, después cómo solucionarlo será otro tema, pero saben cómo abordarlo. Y esto, por algún motivo no lo abordan, ¿no? Por algún motivo no se aborda. 7 meses y medio, y vos decís, bueno, el proceso fue más corto que en otros casos, por tu voluntad, por tus ganas, bueno, evidentemente porque también vieron que vos podías salir. Ese primer día, ¿cómo es? Primer día de la vuelta. Es difícil. Yo estaba enloquecido por volver a Gualeguaychú. Yo amo Gualeguaychú. Y más allá de que amo Gualeguaychú, tenía un sentimiento de enmienda muy grande, o sea, tenía la necesidad de enmendar a Gualeguaychú y a mi pueblo y a mi ciudad y a la gente que yo conocía, porque yo sentía que había sido parte de algo que dañó la sociedad, ¿no? Entonces tenía esa necesidad de volver de otra manera. Y fue muy lindo volver. Fue muy lindo volver. Vos tenías ganas de que mirame que estoy bien. Sí, volví, soy otro. Sí, totalmente. Sí, aparte de ver a mi ciudad desde otro lado. De verdad que allá cruzando Zárate, para que también dimensionar un poco en la sintonía que vive una persona que consume, veníamos, ¿viste la estatua que está en la rotonda en el medio de la IPF, ahí de Zárate? Bueno, nunca la había visto en mi vida. Le digo, venía con mi viejo, no me acuerdo qué. Le digo, che, mirá esa estatua nueva que pusieron ahí. Me dice, Juan Pablo, esa estatua siempre, toda la vida estuvo ahí. ¿Entendés? Entonces uno empieza a ver cosas que siempre estuvieron y nunca las habías visto. Entonces por eso digo, tenía muchas ganas de ver Gualeguaychú desde otro lado. Desde un lado sano, Sí, desde un pues lado además, lúcido. Vos te metiste en la oscuridad del mundo de las drogas de muy pendejo. Muy pendejo, muy pendejo. Sí, 13 años, muy pendejo. Muy chiquito. Entonces, claro, viví Gualeguaychú desde ese lado siempre. O sea, ¿volviste a los 29, me dijiste? Claro, a los 30, pues ya 30. Cumplí 30 ahí en la comunidad. Entonces, claro, fueron 17 años ahí donde yo viví Gualeguaychú desde el lado más oscuro que vos te puedes imaginar. Claro, el prima, digamos, la visión que vos tenías de la ciudad, una es hasta los 13 y después desde los 30. Totalmente. Y bueno, hasta los 13 en realidad de ciudad no sabía mucho porque jugaba al básquet, iba a inglés, iba al colegio, catequesis, estaba más en mi casa, al ciber. Pero desde los 13 hasta los 29 sí que me recorrí toda la ciudad. Sí que me conocí todos los barrios y que conocí mucha gente que vive acá, que bueno, que está, vamos a decir, del lado oscuro. Sí, existe el lado oscuro. Y esos, te vuelvo un poco para atrás antes de seguir, pero esos amigos hasta los 13 que tuviste, que tenías en el colegio, en el básquet, en catequesis, ¿los dejaste de frecuentar? Sí, fue mutuo, ¿no? Nos separamos. A mí me dolió mucho también esa pérdida en algún momento, ¿no? Y he llegado a hablarlo con mi viejo, más que nada, decir, che, qué lástima, ¿no? Que no seguí con ese vínculo de amistad con los pibes que iba al colegio. Yo iba al Pío primaria y después pasé al Pío secundaria y hoy en día me vuelvo a vincular y nos volvemos a abrazar y nos queremos un montón.
pero tengo amigos desde segundo grado, del primario, y que terminamos en cuarto año del secundario, juntos. Pero bueno, yo empecé a faltar al colegio, empecé a no ir, empecé a hacer otras cosas. ¿Y estabas en otra? Estaba en otra, entonces, claro, bueno, ellos siguieron como grupo, sí, son un gran grupo hasta el día de hoy. Son un gran grupo de amigos que se juntan y hacen cosas. Y bueno, a mí me tocó vivir la vida Otra por vida. otro lado. Sí, la verdad que sí. Pegás la vuelta, venís a Gualeguaychú, decís quiero digamos, mostrar otra cosa también, no solo verla, y te encontraste con qué. Digo, porque también hay una sociedad prejuiciosa, hay una sociedad que una cosa es lo que no Gualeguaychú, digo, en general, ¿viste? Una cosa es lo que digo y otra vez muchas veces lo que hago. Entonces, ¿te sentiste también un poco abrazado o hubo una mirada de costado al principio de, che, te recuperaste en serio, estás bien, puedo confiar en vos? Algunos sí tuvieron esa mirada estigmatizadora, pero muy poquitos, gracias a Dios. La verdad que la mayoría de las personas, cuando me veían bien, se alegraban, y eso fue algo que a mí siempre me dio muchas fuerzas para seguir. Está bueno decirlo porque da fuerza. Digo, hay que alegrarse cuando alguien se recupera. La otra vez hacía mención a esto por el tema del quema de drogas, ¿no? Digo, ojalá celebremos de la misma manera cuando alguien se recupera, porque también es un montón de droga que no se va a consumir. Pero a mí, en mi caso particular, la gente me veía y me volvía a saludar. Mucha gente que me había dejado de saludar, me volvía a saludar. ¿Por qué te habían dejado de saludar? ¿Porque había pasado algo? No, yo supongo que porque me veían muy mal. Yo pesaba 45 kilos, Seba, cuando me internaron. Sí. 45 kilos, digo. Tenía la piel pegada a los huesos, literal. A mi señora le da la impresión que me saque la remera en mi casa porque se me veían las costillas, la espalda. Entonces yo creo que la gente me veía mal. Y no sé, le da... Una especie de temor, le da vergüenza ajena, pena, sí, algo así. Pero sí viví la experiencia del regreso satisfactorio en ese sentido, donde la gente se puso contenta. Incluso lo que me empezó a pasar fue que empezaron a llegar personas a pedir ayuda, ¿no? Dice, che, mirá, este loco que estaba hecho mierda, detonado, se recuperó, ¿cómo hizo? Yo quiero saber cómo hizo. Entonces me venían a preguntar, me venían a pedir ayuda. Che, mirá, estoy pasando por esta situación. Y un poco te enorgullece eso también, ¿no? Sí, yo pude. Sí, un poco me enorgullece. Sobre todo lo que me enorgullece es haber podido acompañar de alguna manera a esas personas hacia la recuperación. Más allá después de los resultados, ¿no? Porque no podemos, hoy en día lo que trabajamos de esto, nosotros no podemos hablar de resultados nunca, ni garantizar ningún tipo de resultado porque no nos corresponde, no nos parece serio. Pero lo que más serio podemos hacer es acompañar de la mejor manera, ¿no? Después hay mucho que depende de cada persona. Y me enorgullece poder haber acompañado. Y de la vuelta, ¿qué es lo que más, no sé, viste, uno piensa la comida del domingo con la familia, o la ducha caliente y el hogar, la sensación del afecto ahí cerca, digamos, ¿qué fue lo que más de esa vuelta, qué es lo que más te llegó? Y sí, eso. Juntarme con mi familia los domingos, decirle a mi familia que ahora podían contar conmigo también. Eso también me quedó muy marcado. Yo puedo ayudar. Sí, exacto. Contá conmigo, yo te puedo escuchar, escucharte por lo menos. Me quedó muy marcado la situación con mi hermana, Natalia, donde ella estaba angustiada un domingo en la casa de mi familia, y le digo, vení, Nati, vamos a sentarnos. Y yo, mirá que podés contar conmigo ahora, como hermano. Si te pasa algo, yo te puedo escuchar, podemos charlarlo. O sea, vos sentiste que no estuviste 30 años y que... Exacto, sí. Por eso, viste, esa... que me parece que está bueno también, habla de responsabilidad, esta necesidad de enmendar de alguna manera lo que por X motivo no hice durante mucho tiempo. Bueno, más allá de si podía o no podía. Pero es necesario para uno como ser humano también saber que puede ayudar, colaborar, o que otro puede contar con uno, ¿no? No solamente que me ayuden a mí, sino que tiene que ser mutuo. ¿El temor de caer nuevamente desaparece en algún momento o siempre está ahí dando vueltas? En mi caso desapareció, Seba, no sé si será por lo que hice, por lo que emprendí,
que también hubo ahí un motivo de contención, si se quiere de alguna manera, que tiene que ver con mi emprendimiento, pero en mi caso desapareció. Yo incluso soy abanderado de esto de que el nunca más puede ser realidad. Pues hay muchas filosofías de recuperación donde dicen, no, es solo por hoy, día a día, no te confíes porque mañana te puede pegar el palo, viví el hoy. Yo creo fuertemente que es muy importante que haya un proyecto de vida, ¿no? Que cuando hay un proyecto de vida real, genuino y de corazón sobre todo, la posibilidad de volver para atrás queda muy lejos. Nunca digamos, desde en estos 9 años, nunca te tentaste, nunca vino alguien, nunca... Sí, eso sí, pero de ahí a que sea realidad, no. Está lejos. Sí, pues lo que pasa, una cosa es tener miedo y otra cosa es hacerlo y es muy lejos, pero yo siempre me río del meme del negrito que dice, ¿volver al pasado? ¿Para qué? Bueno, es lo mismo. ¿Para qué volvería? Es demasiado lindo lo que te pasa hoy como para que alguien ¿Para qué volvería yo allá? ¿Y te pasa de cruzarte con aquellos que jugaban con vos ahí? ¿O por ese banco de esa plaza? ¿Por esa estación de servicio? ¿Qué te pasa con eso? Cuando pasás por esos lugares que por ahí te llevan a ese momento oscuro de tu vida. Y un poco, ahora empecé quizás, lo puedo tomar de otra manera, pero durante mucho tiempo me generó impotencia, sobre todo con amigos, ¿no? Amigos de ese momento que hoy en día siguen en la misma, pero cuando digo en la misma, tiene que ver digo, la misma vida, la misma personalidad, las mismas actividades, los mismos berrinches, la misma maña, todo igual, porque si hay algo de la adicción característico es que te estanca. Es que no hay evolución, no hay crecimiento, pero digo a nivel personal, ¿no? Te quedás ahí, quedás como un adolescente o como un niño o depende de cada uno. Pero sí me pasa hoy en día, después de muchos años, que veo, incluso tengo vínculo, Uh-huh. No con mucho, pero con 1 o 2 tengo vínculo porque los quiero, porque los respeto, obviamente, y están igual, y me da lástima. Me da lástima. Y nunca, digamos, viendo lo que pasó con vos y el laburo que hoy haces desde UNIR, ¿no te pidieron ayuda? No. Ellos no. Ellos no. Quizá también porque fui el amigo, ¿no? No me ven como director de UNIR, sino más como un amigo. Se alegran que me recuperé, pero... Todo bien, pero... Sí, a veces también se enojan conmigo, ¿viste? Me dicen, careta, qué sé yo. Y bueno, somos amigos. Digo, ese sentimiento de amistad que es real también, porque vivimos muchas cosas, muchísimas cosas, experiencias juntos, muchísimas horas de charlas, muchísimas de debates, de charlas súper interesantes, pero bueno, en un contexto nocivo, ¿viste? Que tuvimos que cortar. Porque no nos hacíamos bien. ¿Y hoy qué te pasa cuando hoy sos director de UNIR? ¿Qué te pasa desde ese lado, digamos? ¿Cómo es verla desde el otro lado? Y lo que hoy me pasa es que tengo mucha vocación y siento mucha responsabilidad por aportar a la sociedad, sobre todo desde mi experiencia de vida como testimonio de esto que estamos hablando, y hoy en día con los recursos que tengo, no solamente yo, sino como equipo interdisciplinario en Proyecto UNIR. Me pasa que me motiva muchísimo poder hacer cosas. Me pasa que a mí y a mis compañeros de equipo, ¿no? Digo, hace 5 años estamos juntos y venimos creciendo en todo sentido, pero sobre todo con la filosofía de sostenernos como equipo. ¿Todos los que están ahí la pasaron o no? No, únicamente yo. Mirá. El equipo únicamente yo. Viste, mira, el otro día me decía un amigo, a partir de la muerte del Papa, estábamos mirando algo y él hablaba de los hijos y los padres, y cómo sabes si no es padre. Y digo, bueno, no necesariamente. Ahora hay determinadas cosas, lo hablamos un poco al principio de la charla, que me da la sensación que por lo menos alguien tiene que estar, tiene que haberlo vivido, tiene que entenderlo, porque si no es... Sí, yo creo que es más enriquecedor cuando alguien la vivió. Más allá de que yo a veces no tengo ni que aportar nada, porque esto se aborda desde el lado de la profesional, ¿no? Sí. Desde el lado de la teoría, desde la postura analítica o terapéutica. Y yo
si hay algo que me enorgullece hoy en día, es el equipo de Proyecto UNIR. Digo, no por mí, sino por mis compañeros. Yamila Orán es una psiquiatra de la hostia. Sí. Diana Goicochea es una psicoanalista de Gualeguaychú de mucha experiencia también en el ambiente. Tenemos terapista ocupacional, tenemos 2 psicólogos más, tenemos acompañante terapéutico, tenemos coordinador de grupo de familia. Entonces hacemos reuniones, una reunión cada 15 días, donde nos sentamos, debatimos, analizamos caso por caso. Y ya te digo, yo a veces no tengo muy pocas veces tuve la necesidad de hablar desde mi punto de vista como experiencia de vida, ¿no? Sí, obviamente hago muchos aportes como director, liderando la institución, y como mi experiencia como operador terapéutico en adicciones en comunidades de Buenos Aires, ¿no? Desde ese lado sí, trabajamos todos juntos, pero como experiencia de vida no ha sido muy necesario. Seguramente haya alguien escuchándonos que o está en el mundo de las drogas o que tiene algún familiar, algún amigo. Vos lo que decís es pedir ayuda, siempre. El primer paso. Digo, no pensar ni cuánto tiempo me lleva a recuperarme, ni cómo es el tratamiento. Sí, obviamente uno necesita tener la información de cómo es, pero en primera medida enfocarse en ese primer paso de acercarse a un profesional de la salud mental, sea el que sea. Después vas viendo si te sentís bien, mal o no, pero esa decisión de decir, che, voy a empezar por este recorrido, ¿no? Tiene con ese primer paso de mandar un mensaje o acercarse, pedir ayuda, pero no pedir ayuda al papá, a la mamá, al hermano, a la familia, digo, porque están todos metidos en el mismo problema. No pueden salir entre los que están metidos en el mismo problema. Tienen que salir a pedir ayuda a alguien externo al grupo. Y eso, y empezar. La otra vez un pibe me preguntaba esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar de vida? Estaba tirado así arriba de la mesa, en mi escritorio, allá en la oficina, y ¿qué tengo que hacer, Juan? ¿Qué me decís vos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? Y yo le dije, bueno, es tan difícil y sencillo como salir todos los días de tu casa y ir a un consultorio. Digo, eso. Salí de tu casa, andá, en ese caso estábamos en UNIR, salí de tu casa, vení para acá todos los días y vas a ir descubriendo lo que tenés que hacer. Pero prácticamente es eso. Acércate a un lugar donde te puedan escuchar y orientar. Y después vas a ir descubriendo. Antes de que te vayas, están laburando con la directora departamental de escuelas, me decías, con el municipio, ¿en qué? Venimos laburando desde el verano ya, con muchas reuniones ahí en el municipio y ahora últimamente en la departamental de escuelas. Está todo encaminado para firmar un convenio de colaboración institucional entre el municipio y la Asociación Civil Proyecto UNIR, un convenio marco amplio donde está incorporado el trabajo de prevención, orientación, atención y educación también para la problemática. Y después veremos qué trabajo específico hacemos dentro de este convenio marco. Lo que se apunta y la idea que se tiene es hacer un trabajo de prevención en las escuelas, ¿no? Hacer un trabajo de prevención en las escuelas, que también veremos. Nosotros tenemos un perfil de trabajo analítico en ese sentido, muy serio en relación a no intervenir, no hacer algo que no haya sido escuchado previamente, ¿no? Digo, no vamos a ir a meternos tipo coche bomba, a decir, che, nosotros acá sabemos cómo es y cómo solucionarlo. No. Digo, esto es como un paciente, ¿no? Primero hay que sentarse, escuchar lo que le pasa a la escuela o a los directores, o escuchar lo que le pasa, qué situación viven, qué ven en el día a día. Pero no en relación al consumo de drogas, esto es prevención. Y además, no solo de drogas, digo, porque las adicciones también hoy en los pibes es mucho el juego. Por eso, pero digo, anterior a eso se va. ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué actividades extraescolares tienen? ¿Cómo se llevan con su familia? ¿Qué tipo de vínculo tienen? ¿Cuáles son sus hábitos saludables? ¿No? Digo, empezar a reforzar un poco ahí para que no desemboquen en un consumo. Es de prevención. Entonces hablábamos con el intendente de que qué importante es hacer un trabajo de prevención en primera medida para refrenar el crecimiento de las adicciones en el Gualeguaychú. Digo, por eso podemos trabajar en atender, en generar nuevos espacios de atención, de orientación, de contención. Pero para que esto no siga creciendo hay que trabajar en prevención. Primero. Entonces nos pusimos de acuerdo en que el primer paso que tenemos que dar en conjunto es ese. Ver cómo podemos articular el trabajo que hace la departamental,
No es algo que a su manera la departamental de escuela lo hace, lo tiene incorporado con coordinadora de ESI, coordinador de consumo problemático. Entonces nuestra tarea va a ser un nexo entre eso, la municipalidad y los centros de salud y qué sé yo, y poder acompañar, supervisar y diagnosticar de alguna manera cuál es la situación de las escuelas para poder prevenir. Gracias por venir, Juan. Nada, vos, Seba, un placer. Juan Pablo Mazzaferro, director de Proyecto UNIR, pasó por la mañana Ahora o Nunca. 34 minutos, ya se fueron de las 11 de la mañana en toda la Argentina. Hasta el mediodía hacemos el programa. Para informarte, nos elegís todos los días. Somos Ahora Cero.